1.500 millones de musulmanes habitan el planeta Tierra y se podría decir que una gran mayoría, una inmensa mayoría de ellos se han visto ofendidos por una supuesta película, porque lo único que se ha visto es el tráiler, el corto de esta película en YouTube. Pero, ¿cuál es el contenido de esta polémica historia? ¿Por qué ha inflamado al mundo musulmán? ¿Y qué podría provocar en las relaciones entre Occidente y el mundo islámico? Lo conoceremos en el siguiente reportaje. Y ojo, este es nuestro segmento interactivo, así que ponga mucha atención porque a través de nuestras redes sociales podremos responder algunas de sus preguntas. La inocencia de los musulmanes es el nombre que lleva un video subido a YouTube que ha desatado la ira en el mundo musulmán. En esta supuesta película hecha en los Estados Unidos, se representa al profeta Muhammad o Mahoma, algo que no se practica en la religión del Islam, y a través de un actor se lo hace de una manera denigrante, que ha insultado y enfurecido a sus creyentes alrededor del planeta. Multitudinarias protestas se han llevado a cabo en la gran mayoría de países musulmanes, casi todas ellas de manera pacífica. Sin embargo, en la ciudad libia de Bengasi, el pasado 11 de septiembre, un grupo armado atacó el consulado de los Estados Unidos, matando al embajador estadounidense Christopher Stevens y a 3 funcionarios norteamericanos más. My name is Chris Stevens, and I'm the new U.S. Ambassador to Libya. El 17 de septiembre, más de 500,000 libaneses salieron a las calles de Beirut en protesta por el video. Al siguiente día, un ataque suicida en Afganistán, perpetrado por una mujer, mató a 9 personas. Según la organización islámica que se adjudicó el ataque, este fue a causa de la película. Este pasado viernes, al menos 19 personas murieron y 200 resultaron heridas en Pakistán en protestas durante el denominado Día de Amor al Profeta. En ese mismo país, un ministro federal ofreció $100,000 a quien asesine al autor del insultante video, quien ha sido identificado como Nakula Baseli Nakula, un egipcio americano seguidor del cristianismo copto. El supuesto director del film, quien se encuentra prófugo, tiene un largo historial delictivo, así como múltiples sobrenombres. Este hombre de 55 años, quien inicialmente se creía era judío, habría engañado a los actores de la película, quienes pensaron estaban protagonizando un film sobre las tribus de Egipto de hace 2000 años, llamada Los Guerreros del Desierto. Según los actores, sus voces fueron dobladas en múltiples ocasiones para producir los diálogos que han afectado la sensibilidad del mundo musulmán. Muhammad is Allah's messenger and the Quran is our constitution. El gobierno estadounidense ha rechazado estos videos al mismo tiempo que ha expresado que no tolerará la violencia hacia sus ciudadanos u oficinas. Añadiendo a las tensiones, la revista satírica francesa Charlie Hebdo publicó caricaturas del profeta Mahoma mostrándolo desnudo en un acto desafiante que ha llevado al gobierno francés a cerrar sus embajadas en 20 países. El director de la revista ha dicho que en Francia se respeta la libertad de expresión y que su publicación solo responderá ante la ley francesa. Pero, ¿pueden ser estos videos y publicaciones defendidos bajo la bandera de la libertad de expresión? ¿O se trata de actos deliberados de provocación hacia los musulmanes que buscan desencadenar la violencia en la ya tensa relación entre Occidente y el Islam? Lo cierto es que esta situación jamás se hubiera presentado de no haber sido por la difusión del video a través del Internet, que al permitir que millones lo puedan observar en segundos, acerca y compromete al vidente de una manera que jamás antes había sucedido. A pesar de que los ataques violentos a raíz de la película han sido perpetrados por grupos radicales y bien armados, 1.500 millones de musulmanes se han visto insultados por estas provocadoras publicaciones, que de una manera irresponsable están poniendo a prueba la capacidad de tolerancia y entendimiento entre dos civilizaciones que constantemente se encuentran confrontadas por sus diversas formas de ver el mundo. A pesar de que la inmensa mayoría de pobladores, tanto en el mundo musulmán como en el occidental, desean la paz,
Solamente hace falta una pequeña chispa de provocación para iniciar el fuego que amenaza con mayores y potencialmente catastróficos enfrentamientos a nivel mundial. Nos acompañan aquí en el set de la televisión Juan Suquillo, director del Centro Islámico del Ecuador, y Mauro Cervino, investigador de la Flaxo. Les damos la bienvenida y comenzamos. Juan, la pregunta de cajón: ¿por qué les ofende tanto a los musulmanes el que se le presente a Mohammed, al profeta Mohammed o Mahoma, en una película? En este caso de una manera muy ofensiva. Es entendible que les moleste, pero en general, ¿por qué les molesta la presencia o la imagen de Mahoma en las películas? Sí, gracias, Fernando. Las características que tiene el profeta Mohammed, paz y bendiciones de Dios sean con él, de misericordia, de tolerancia, de ejemplo ante la humanidad, son básicamente insuperables. En grado superlativo como humano mismo. Por ende, mal pudiéramos representar a los musulmanes con otro personaje. Eso se extiende también a Moisés, a Adán, a Jesús. A otros profetas. Sí, a otros profetas por igual. El Islam respeta por igual. Entonces, esto va de acuerdo a la teología del Islam. Eso básicamente, pues, Fernando. Y luego hay una suerte de pues, celo de que este personaje, siendo representado, no vaya a ser de alguna forma imitado por otra persona y luego sus seguidores vayan a caer en adoración a alguien que no sea sino solo Dios único. Tenemos, bueno, como vimos en el reportaje, esto no hubiera sucedido de no haber sido por el Internet también, que publica las cosas tan rápido. Caro, tenemos una pregunta relacionada con esto. Así es. Sara pregunta si es que la censura en YouTube podría haber ayudado a evitar este conflicto. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que es posible censurar este tipo de medios para evitar este tipo de conflictos? O sea, yo pienso que lo primero que hay que decir es que frente a este bien precioso que hay en Europa y en el resto del mundo, que no hay muchos países, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, en este caso lo que hay es una vil provocación, evidentemente, que hace que podamos incluso pensar que hay una dirección oculta de alguien interesado en querer suscitar la reacción que se suscita en el mundo, precisamente en el mundo islámico, y que por lo tanto nada tiene que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, con el cine independiente, con el cine de autor, absolutamente nada tiene que ver con eso. Es suficiente ver quién gana de este problema enorme que se ha suscitado, ¿no? Posiblemente los que venden las armas para este tipo de conflictos. Y puntualmente Romney, por ejemplo, el candidato Romney de la derecha en Estados Unidos. Claro. Y los sionistas y otros grupos que... Tú dices no tiene mucho que ver con la libertad de expresión, sin embargo el director de la revista de caricaturas, él dice y lo hace de una manera provocadora como para decir, o uno entendería, miren, aquí en Francia no nos van a amedrentar diciendo que es ofensivo o no, en Francia nosotros podemos decir lo que nos da la gana y pues nosotros respondemos a la ley de Francia, no a los grupos musulmanes, que por cierto creo que es importante decir, quienes reaccionan así son los fundamentalistas, porque el gran conglomerado musulmán no es violento, es muy pacífico. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de la libertad de expresión versus la provocación en este sentido? A ver, en primer lugar, en Francia el laicismo también puede ser considerado una forma de religión. O sea, cuando se hace del laicismo una actitud radical, fanática, de irrespeto hacia las diversidades, hacia otras culturas, el laicismo en el mundo musulmán es sinónimo de ateísmo, ¿no es cierto? Y el ateísmo es incomprensible para un musulmán, para alguien que... Porque Dios es lo más importante en este sentido. Exactamente. Así es. Dios es la verdad suprema, quien es el único en capacidad de poder dar límites para la humanidad de acuerdo a la percepción de la teología islámica. Ahora hay que puntualizar también, Fernando, que hace más o menos 35 años se hicieron ya unas películas sobre el Islam. ¿Podemos cerrar la toma aquí para verlas? Exacto.
Sí, unas películas sobre el Islam. La una es del Imperio de Fe y la otra Risala o El Mensaje, The Message, y pues ninguna de estas ofensivas, ¿no? Es decir, estas no ofendieron de al ninguna público, forma. al conglomerado islámico. Hubo un consenso, una autorización de parte de las autoridades religiosas allá en la Universidad del Azhar y de otras universidades mayores, donde no se presenta la figura del profeta, se hace como que él está allí tras de una cortina, se hace ver a la persona, pero no necesariamente representar por este concepto que digo de celo, de no caer en adoración a una persona que no represente pues solo a Dios único. Eso nada más. Doctor Suquillo, Mauro Cervino, muchas gracias por acompañarnos. Este tema da para un programa entero y ojalá lo podamos dedicar en futuras ocasiones. Y nada más dejarles en este sentido con un mensaje, y es que la paz debe y ojalá prevalezca por sobre todas las cosas, porque los tiempos que se están viviendo son muy violentos. Seguimos con la televisión.